Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar orando primeramente para después leer la palabra de Dios y poderla escudriñar juntos. Alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Queremos agradecerte, Padre, tu misericordia que nos has dado vida, Señor. Nos has dado tiempo para prepararnos, Señor. Nos has enseñado tu palabra y nos enseñas cada día. Cada día nos corriges, Padre, conforme tu palabra, Señor, que a todo hijo, a todo aquel que tú tomas por hijo, Señor, tú corriges y disciplinas, Padre Santo. Oh, porque los que no son disciplinados no son hijos. Dios mío, síguenos corrigiendo, síguenos enseñando, Padre mío, síguenos hablando a través de la Escritura, Padre, que es la profecía más segura que llega a nuestra vida, Padre, porque por ella, Señor, hallaremos la vida eterna, por tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. El Señor bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora. Sea el Espíritu Santo derramando de su preciosa unción sobre nuestros oídos, sobre nuestros ojos, sobre nuestra boca, sobre todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos oír. Aleluya. Tengamos los oídos abiertos espiritualmente. Que sea el Espíritu Santo derramando de esa unción sobre nuestros oídos para escuchar su voz a través de su palabra. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. Hace unos días, amados hermanos, estaba mirando allí una mujer que se dice sierva de Dios, una apóstola y profeta y liberadora y no sé cuántas cosas más. Esta mujer, yo le miraba, hermano, su forma, todo su aspecto, hermano, todo su fruto que estaba viendo allí en ella, hermano. No había diferencia entre alguien del mundo y alguien que es verdaderamente un verdadero hijo convertido al Señor. ¿Por qué? Porque el que está convertido tiene un cambio radical desde su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de sentir. Como dice el Señor, ya vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, sino que Dios cambia nuestros pensamientos y pone sus pensamientos en nosotros. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, tú a mí me hablaste, me dijiste, me exigiste, Señor, un cambio para poder entrar al cielo. Me dijiste que si no me ponía la falda larga y la ropa floja, no entraría al reino de los cielos donde tú estás, Señor, en tu lugar, donde estás tú viviendo, Señor. Allí tu túnica es larga y floja en el cielo. En dos palabras el Señor me lo dijo. Mi túnica es larga y floja en el cielo. Si yo usaba toda la ropa muy justa y usaba mi falda corta, hermano, pasando un poquito apenas la rodilla, pero justa al cuerpo. Entonces el Señor trató eso conmigo, que sus túnicas son largas y flojas. Ahora yo miraba a esta mujer, pantalones, pintada, cabello cortado, un montón de cosas, hermano, que todavía no ha pasado el proceso. A mí me costó, hermano, si no has pasado el proceso, no te aflijas, no te preocupes, solamente ocúpate en buscar al Señor para que el Señor se manifieste a tu vida, se te revele y te dé el Señor ese discernimiento, ese entendimiento espiritual. Porque si a mí el Señor me hubiera abierto el entendimiento, hermana, yo estaría exactamente igual. Yo era una cristiana totalmente mundana. Así que no depende del que corre ni del que quiere, no. De eso no depende, sino depende de que Dios quiera tener misericordia de nosotros y cambiarnos y transformarnos. Y eso mismo le pasó a Nicodemo. Podemos leer allí en Juan 3. Dice, en Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, o sea, alguien con autoridad, alguien importante. Venían a él personas importantes, gloria al nombre de Jesús. Entonces, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, nadie puede hacer estas señales, nadie puede hacer si Dios no está con él. Sabemos que el Señor sanaba a los enfermos, liberaba endemoniados y las palabras
palabras que hablaban eran tan profundas, que hablaba y que habla, porque Él está vivo, ha resucitado al tercer día para darnos vida en abundancia. Eran tan profundas sus palabras que todos se quedaban, hermano, que crujiendo los dientes y no sabían qué contestarle. Más sus discípulos le dijeron, duras palabras dice. Y para mí, aquellas palabras que el Señor me dijo, que si no me ponía la falda larga y floja, no iba a entrar al cielo, hermano, fueron duras palabras, porque yo estaba acostumbrada a vivir como vive el mundo. Para mí no había diferencia, para mí estaba bueno que el vaso mío se limpiara por dentro, pero por fuera, Señor, déjame así que estoy muy bonita, decía. Déjame así. Entonces estaba toda pintada y ahora lo veo, hermano, después que Dios hizo esa transformación y lo veo tremendo. Pero en aquel momento, hermano, que todavía tenía arraigado, el Señor tiene que hacer ese cambio y tú lo vas a ver en la palabra. Le dijo, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Por eso para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y aquello es una locura, lo que el Señor me estaba hablando para mí, que tenía una mente carnal. Pero realmente, hermano, presté atención, abrí mi oído a escuchar su voz, porque me dijo, vengo ahora a ti y puede ser que no haya otra oportunidad, no vuelva a regresar a ti a hablarte estas cosas. Entonces, hermano, esas fueron la intención de sus palabras, de las palabras muy poquitas que me habló a mi espíritu, revelando que debía de cambiar no solamente por dentro, por fuera, todos tenemos que cambiar, ser cambiados. Pero dice que el Hijo de Dios no nace de voluntad de hombre o de voluntad de mujer, sino que nace por la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido por la voluntad de Dios. Entonces acá en Nicodemo le estaba diciendo, no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús, si no naciere de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? O sea, algo re loco, como diciendo, no le dijo, pero es algo imposible. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, si tú naciste de la carne, no puedes dejar las cosas de la carne, quiere decir que estás nacido de la carne y que las cosas del Espíritu te son locura, porque dice la palabra de Dios que el que es nacido de la carne, al hombre natural, las cosas de Dios les parecen locura, les son locura. Entonces dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, va a seguir siendo carne toda la vida, aunque se acomode para aquí y para allá, se estudie toda la Biblia, se hable toda la palabra de Dios, haga todo lo que dice la palabra, porque el Señor no contradice su palabra. Dice, en mi nombre sanarán a los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Jesús dijo así, en mi nombre harán todas estas cosas. Pero aquí me está diciendo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es, no deja de ser carne. Entonces, amado hermano, por más que tú digas en el nombre de Jesús, no es en tu nombre, tú solamente sos un vaso, yo soy un vaso. Por eso tú ves, dice, pero ¿cómo? Si Dios le usa. Y era lo que yo le preguntaba al Señor, pero Señor, los demonios salen, mira a esa mujer, toda de pantalones, toda pintada. Ella no ha tenido un nuevo nacimiento. Ella sigue igualitita que en el mundo. Y es alguien que se dice profeta, apóstol, pastora y no sé cuántos títulos. Aquí vemos que Nicodemo era un hombre principal, era alguien con autoridad. Pero eso, hermano, no quiere decir que herede el reino de los cielos. Aquí el Señor lo explica claramente. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que tener, abrir su mente y comprender que no puede entrar en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Pero no
solamente es que hables la Biblia y que digas la Biblia, sino que tengas un verdadero nacimiento del agua y del Espíritu por el bautismo y también por el cambio regenerador del Espíritu Santo, que te va a hacer un hombre, una mujer nueva, vas a nacer de nuevo, vas a ser una nueva persona con diferentes pensamientos, sentimientos, emociones. Tu manera de pensar no va a ser la misma, tu manera de sentir, todo tu ser va a cambiar porque has nacido de Dios, y lo que es nacido de Dios, las cosas de Dios hace y habla como Jesús. Entonces le dijo: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, porque todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe a dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que hace todo en él, lo lleva, lo trae, le dice lo que tiene que hacer. ¿Y cómo puede hacerse esto?, pregunta Nicodemo. Jesús le dijo: eres tú maestro en Israel y no sabes esto. ¿Por qué? Porque tenía una mente natural, una mente carnal. A las cosas del Espíritu le son locura, no las puede comprender. Entonces le dijo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo que si te os dijere las celestiales, cómo la creerán? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si el Hijo de Dios vino a esta tierra y nos dijo estas cosas, amado hermano, y dice: no me creen, porque el Señor conoce los corazones. Por eso dice: para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero si le creemos en Él, tenemos que creer a sus palabras completas, hermana y hermano. Tenemos que creer toda la palabra, no a medias. No podemos creer que solo el vaso se limpia por dentro y por dentro se llena de palabras sin sacar las cosas viejas. Tal vez tú dices: bueno, voy a renovar mis casas, saco alguna parte y la otra parte la dejo porque me gusta, son antigüedades, hace mucho tiempo que lo tengo. Así es tu casa espiritual. Has dejado muchas cosas en tu vida y no las quieres retirar, pero dice la palabra que el Espíritu va a venir a aquellos que tienen que tener su odre nuevo para recibir lo nuevo. No puede el Señor derramar de su Espíritu en odres viejos. ¿Por qué? Porque se va a romper, se va a destruir. Lo nuevo va a destruir. Entonces, mi amado hermano, ¿de qué nos está hablando el Señor? De un cambio, de una transformación, de un cambio total. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol que da buenos frutos, así es todo árbol que da buenos frutos. Se va a recoger lo que el árbol da, según su especie. ¿No puede un árbol malo dar frutos buenos? No puede dar frutos buenos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu, amado hermano. Esos son los frutos que la persona tiene que dar. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, que no da buen fruto. Pero dice la palabra: si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a los hijos, o sea, la palabra nos dice que nosotros no somos buenos, somos malos. ¿Y cómo entonces podemos dar buenos frutos? Naciendo de nuevo, totalmente de nuevo. Que el Señor desarraigue totalmente nuestra vieja naturaleza en nosotros, que mengue yo para que Cristo crezca en mí. Así dice su palabra. Y eso es un día a día, es un proceso, es un trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, porque nadie puede nacer por su propia voluntad. Por eso estamos viendo, amados hermanos, que hay un montón de gente que está profetizando, que está orando, haciendo, y tú dices: pero ¿cómo? Están haciendo milagros, sí, están orando en el nombre de Jesús y el Señor los está sanando, pero tú miras el vaso y no concuerda. También hay otros que tú miras las acciones, que tienen su pañoleta en la cabeza y tienen su falda larga, pero tienen un corazón, hermano, de maldecir, una boca que maldice, que blasfema de las autoridades superiores, que maldice a sus hermanos, que manda a los hermanos al fuego eterno directamente. Y la palabra es clara, hermano.
La palabra es muy clara cuando nos habla referente a esto. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, tú miras, hermanito querido, amado Dios, miras y tú ves cómo esos profetas maldicen y maldicen por su boca, y ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Maldicen. Hay algunos que se hacen llamar profetas y profetizas. Son los más maldicientes que hay, todos aquellos que se apartaron de la verdad. Se apartaron de la verdad, empezaron bien, pero se desviaron de la verdad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios allí en Judas nos dice claramente: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez entregada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Con sus hechos, dice la palabra. Con sus hechos lo niegan, aunque están hablando de Cristo, porque están entre nosotros, comen con nosotros, pero tú miras su fruto, hermano, y su boca son maldicientes. Dice: te voy a exhortar, pastor fulano, por esto y por esto. Hermana sultana, te voy a... Y lo hacen públicamente, ni siquiera lo hacen en privado. No llaman a su hermano o a su hermana para decirle: mira, estoy en desacuerdo, pasó esto, pasó el otro, dime tu versión, quiero conocer tu versión, quiero que me digas. Entonces no, salen directamente enchastrando y destruyendo el testimonio. No solamente le dicen impío a su hermano, que aquí me dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Que se enoje sin razón, se entiende que se enoje sin razón, porque Jesús se enojó, se airó y agarró un lazo y sacó a todos afuera porque estaban vendiendo en el templo, estaban haciendo daño, estaban destruyendo el templo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. O sea, no es alguien que se enoje con su hermano porque está desbandando las ovejas del Padre. No, porque aquí dice que contendáis ardientemente por vuestra fe. Y no solamente si el atalaya ve venir el peligro, ve que las almas se van a perder, debe de alertar y decir: cuidado, están dando una falsa doctrina. Pero si el pueblo no se quiere percibir, entonces esta persona habrá librado su alma. No se trata de eso, se trata de que se enoje sin razón. Cualquiera que le diga a su hermano será culpable ante el concilio. Que le diga necio será culpable, y cualquiera que le diga fatua. Ahora, estos profetas y profetizas le dicen fatua a los hijos de Dios y a los hermanos cuando se les da la gana. Le dicen hijos del infierno, hijos del diablo. Continuamente tú los oyes por las redes diciéndole: hijos del diablo, tú eres Judas, te vas para el infierno, estás maldita, estás maldito para el fuego eterno. Ya perdiste tu salvación, y todos los que tú le estás enseñando de la palabra de Dios también se perderán contigo. Hermano, alguien que está hablando la palabra como está escrita no se va para el infierno, pero aquel que está inventando fábulas y que ha sido exhortado o ha sido exhortada porque está contando cuento con el soñé y que está teniendo idolatría en su vida y que está teniendo falsas doctrinas, hermano, y que ha sido exhortado ya en privado y persiste en pecar, amado hermano, no se trata de ese tipo de personas, se trata de alguien que sin ningún motivo y sin razón está diciéndole necio a su hermano, está diciéndole fatuo a su hermano. Aquí me dice que será culpable de juicio y que quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es muy peligroso, y estas personas, amado hermano, están teniendo todo este tipo de frutos. Dice: porque han entrado encubiertamente los que desde antes han sido destinados para esta
condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, como ese ejemplo que te estaba poniendo de una mujer que se dice apóstola, pastora, profeta y que está haciendo liberaciones y milagros y declarando muchas palabras. Dice que empezó declarando, haciendo declaraciones proféticas según veía, según el ojo. Eso es lo que ella dice con su palabra, por su boca, y después dice que Dios le empezó a usar, o sea, todo lo que veía empezó a decir, pero tú la miras y no tiene el fruto del Espíritu de haber nacido de nuevo. Aquel hombre Nicodemo también era un principal de los fariseos. La justicia de los fariseos era grande según la palabra de Dios, tanto que el Señor dice en su palabra, lo pone de ejemplo diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. Aquellos hombres se veían como justos, pero no eran justos. Era una fachada, amado hermano, porque justos son solamente aquellos que son justificados por Dios, que hacen las obras de Dios. Entonces, aquellos hombres siempre estaban de enemigos de Jesús y de la palabra, tanto que rechazaron a Jesús y colaboraron en su muerte. Eran homicidas también, la mayoría de ellos. Algunos fariseos se convirtieron, pero no todos. Pero el convertirse significa nacer de nuevo, tener un cambio total. Por eso dice aquí la palabra: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, de la misma manera, aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, fueron puestos de ejemplo, sufriendo el castigo eterno. ¿Qué fue lo que hicieron? Hoy en día hay muchos liberales que dicen: puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hacer. Aquí hay mucho fornicario espiritual, hermano, mucha persona adúltera que ha adulterado la palabra de Dios. Ahora dice: se abrieron los libros desde Daniel, ahora hay una nueva Biblia, un nuevo libro. Se abrieron los libros, dice, después de Daniel, porque estaban cerrados hasta Daniel. Usted puede oír las profetisas y profetas que están diciendo: ahora se abrieron los libros, ya se cerró el canon. ¿Cómo es posible que ahora se abrieron los libros y hay otro libro? Hay nuevas revelaciones. Cuando la palabra me dice que cualquiera que te predique otro evangelio, el tal es anatema. Si así viniera un ángel del cielo, así fuéramos nosotros mismos que te prediquemos otro evangelio, el tal sea anatema. Entonces, amado hermano, están hablando un evangelio diferente. Están hablando de que ahora Cristo libera de máquinas y robots. Los robots y los demonios le dan la alabanza y tienen grandes conversaciones con los demonios. Y esa persona, amado hermano, una que se dice profetisa de Perú, que vive en los Estados Unidos, lamentablemente está torciendo las almas, derecho para el infierno, porque le está enseñando un evangelio diferente. Está mezclando la verdad de Dios con la mentira. Y por más que la persona traiga sanidades en el nombre de Jesús y traiga liberaciones, como dice la palabra: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque inventaron una nueva revelación que no está en la Biblia, porque el Señor no mandó a conversar con demonios, no mandó a liberar de máquinas a nadie, ni de mini robot, ni robot grande, ni robot chico. ¡Ay de ellos!, dice. Yoreli tuvo así, ya no tenía ya ni un demonio, Yoreli, no tenía ya. Por eso yo le dije: Señor, pero si ya no tiene, Señor, ¿de dónde es que le aumenta y le aumenta la máquina? Por eso yo le dije: Señor, pero si ya no tiene, Señor, ¿de dónde es que le aumenta y le aumenta la máquina? Me dijo: en una de ellas, ella se discutió con su esposo y ahí el enemigo le tiró más máquina. Me dijo: en una de ellas, ella se discutió con su esposo y ahí el enemigo le tiró más máquina. O sea, mire, hermano, hermana, tú discutes, tú te llenas de cólera, inmediatamente pídele perdón a Dios, porque ahí te tiran máquina. Ya no teniendo demonios. Esto es tremendo lo que está pasando. Tú discutes, tú te llenas de cólera, inmediatamente pídele perdón a Dios, porque ahí te tiran máquina. Es tremendo, mis amados. Yo le dije: Señor,
pero ella ya no tenía ningún demonio. Me dijo, sí, pero estaba buscando y va a ser líder. El enemigo aprovechó y le tiró máquinas prendidas y máquinas apagadas. El enemigo aprovechó y le tiró máquinas prendidas y máquinas apagadas. Máquinas prendidas y máquinas apagadas. Y una cantidad horrible, horrible, mis amados, horrible, horrible. Para la persona que le sucedió esto, no es nada fácil, no es nada fácil, bendito sea el nombre del Señor. Es una pesadilla. Yo ya he pasado, mis hermanos, con Yoreli, porque Yoreli tenía máquina prendida y máquina apagada. Y yo decía, pero ya se acabó, ya no hay. Y vuelta otra vez. Y vuelta otra vez se prendía otras. Era tremendo, era tremendo. Hasta que gracias a Dios se acabó. Gracias a Dios se acabó. Noches y días dinamitándolos, echándolo fuera, clamando al Señor para que los saque. Días dinamitándolos, echándolo fuera, clamando al Señor para que los saque. Sacándolos, se prendía uno, decía, pero ya no había. Y otra vez me duele, me aprieta la cabeza, Siento, es una pesadilla. Es una pesadilla. Fue horrible esa liberación, horrible, horrible. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Lo que sale del hombre, amado hermano, escuche bien, vamos a leer en Lucas 11 para tener la palabra de Dios, que es la profecía más segura. El enemigo no tira máquinas, el diablo no te da máquinas. El diablo lo que trae son 7 demonios peores, por eso la persona se vuelve a reinfestar. Mire lo que dice la palabra, el espíritu inmundo que vuelve, lo que vuelve cuando la persona se enoja, cuando la persona peca, tiene su casa limpia. Mire lo que dice la palabra de Dios. No creamos a todo espíritu ni a toda doctrina. Comprobemos con la palabra de Dios qué dice la escritura, porque a mí la escritura en ningún lugar me dice que el enemigo me tira con máquinas, que el enemigo me pone máquinas cuando me enojo. Aquí la palabra dice claramente que si tú pecas contra Dios, mire lo que dice Lucas 11, 24 y hasta el 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, lo que sale es el espíritu inmundo, dice la palabra de Dios. Yo no puedo creerle más a una mujer que me dice que tiene, o a un hombre, o a quien sea que se llame, que me diga que tiene una nueva revelación después del libro de Daniel, cuando la escritura dice claramente que cuando la casa está limpia, o sea que el hombre ya fue libre, como dice la palabra de Dios, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada y barrida, halla la casa limpia y adornada. Entonces va, escuche bien lo que dice la palabra. Entonces ese espíritu inmundo va, el espíritu inmundo que salió de la persona, ese demonio, porque es un demonio que salió de la persona, toma, dice, consigo otros 7 espíritus, dice la palabra, espíritus peores que él, y entrados allí moran, dice, moran, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La palabra de Dios me habla que el enemigo te envía, trae consigo 7 espíritus peores cuando tu casa está limpia. No viene con máquinas, viene con demonios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Efesios 4 me dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí en este ejemplo que esta persona está diciendo, lo que está diciendo es que esta persona se enojó y el enemigo le puso máquina. Es contrario a la palabra de Dios, es contrario a la escritura. En cualquier
cualquiera que me predique otro evangelio, el tal sea anatema. La escritura es la profecía más segura y me está diciendo claramente que la casa está limpia y barrida, que era lo que ella decía, ya estaba limpia, no tenía demonio. La persona se enojó, entonces dice, va y toma consigo, viene ese espíritu a querer entrar, ese espíritu inmundo sale del hombre y vuelve, dice, volveré a mi casa. Léalo usted con la Biblia, sea como los hermanos de Berea, lea la Biblia para ver si es lo que dice. En la Biblia en ningún lugar me dice que el enemigo te tira máquinas. Hermano, llénate del Espíritu Santo. Busca a Dios para que el Señor revele a tu vida la palabra, lo que está escrito. Entonces toma consigo otros 7 espíritus peores, son espíritus. El espíritu produce espíritus. El mal espíritu trae consigo 7 espíritus peores. Y entrados moran allí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá esta mala generación. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ten en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ay de ellos, dice la palabra, se corrompen como animales irracionales. Se corrompen. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y por las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Se lanzaron por el lucro del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Coré se rebeló contra la verdadera palabra de Dios, contra la verdadera revelación que venía a través en su tiempo del profeta Moisés. Y hoy en día estos están en las contradicciones de Coré porque se han rebelado contra la Biblia y han hecho una revelación nueva. Si la palabra a mí me dice que nadie me predique otro evangelio más que el que está escrito, y si me dice la palabra de Dios que no escucha tales, con cualquiera que tenga otra doctrina, no lo reciba ni le diga bienvenido a mi casa, a mi vida, mediante un televisor, yo le estoy dando la bienvenida, mediante una computadora, un teléfono, estoy escuchando allí sus falsas predicaciones con su nuevo libro, el libro de las máquinas y los robots. Hermano, ¿qué es eso? Eso es una blasfemia. Decir que esas máquinas ayudan en las liberaciones, que esos robots ahora se convierten en máquinas obedientes al servicio de Dios. Eso es una blasfemia. En el nombre de Jesús, pueblo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, que el Señor va a hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Han hablado cosas impías. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, se dan alabanza. Yo, Yahweh, digo, esta mujer, sigan a esta mujer, que es la mujer elegida, para que yo la he elegido, para que lo lleve a la vida eterna. A mí la palabra de Dios me dice, tu palabra es lumbrera mi camino. Me dice que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad y a toda justicia. El Señor no ha puesto ningún hombre, ninguna mujer encargado. El Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a la vida eterna, de enseñarnos, dice el Espíritu Santo, te enseñará todas las cosas, te conducirá a toda verdad y a toda justicia. Y la palabra de Dios ilumbrera tu camino, porque dice, no necesitan que ningún hombre les enseñe. Dice, no necesitarán. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis la unción del Santo. Lo dice la palabra de Dios. Vosotros tenéis la unción del Santo, y el que tiene la unción del Santo no necesita que nadie le enseñe. Realmente pregúntate si tienes la unción del Santo, que te estás dejando adoctrinar por falsas doctrinas, por doctrinas de demonios. Pero vosotros, amados hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los que te dicen, vení solo conmigo porque yo tengo la verdad y yo soy la elegida, yo soy el elegido. Pastores, apóstoles y ministros que se dicen, Dios te plantó aquí, aquí quédate.
acuérdate, tú no eres propiedad de nadie, tú eres propiedad de Dios, tú eres propiedad de Dios y tienes que salir corriendo de los lugares que te están enseñando falsas doctrinas. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, son los sensuales que no tienen espíritu. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque transaron con el enemigo, se coludiaron con él. Algunos como Balaam, por dinero, por el error, se perdieron por dinero, y otros se coludiaron con el enemigo por fama, porque el enemigo los empezó a adular, empezó a decir, oh, tú eres la mujer peligrosa, ya te tenemos muy conocida en el infierno. Oh, tú eres el pastor más conocido en el infierno. A ti sí que te conocemos, tú eres la mujer peligrosa, sí, yo te obedezco porque tú eres la mujer peligrosa. ¿Pero qué, le obedecen a Cristo o a la mujer peligrosa? ¿A quién es que le obedecen los demonios? A mí la palabra me dice que los demonios se sujetan a Dios, no a un hombre o una mujer, a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo le obedecen, porque por eso dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo en el nombre de la peligrosa, no dijo en el nombre del pastor fulano, ni en el nombre del apóstol mengano, el apóstol, hoy el apóstol, oh, la pastora, la profetisa, hoy la profeta, ahora le dicen profetas son los hombres, la profetisa que está mintiéndole al pueblo, que está engañándole porque ella ha sido seducida por el espíritu de error, porque se dejó adular por los demonios y debe arrepentirse, que ya ha sido llamada al arrepentimiento por varios hermanos y no recibe corrección. Por lo tanto, se ha desviado de la verdad. Dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Acuérdense de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sean edificados por el Espíritu Santo. En la fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A los que dudan, convencerlo, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hoy en día, hermanos, están predicando para darse alabanza a sí mismo, para darse gloria a sí mismo. Usan su boca para darse la gloria y no le dan la gloria a Dios. Buscan su propia gloria, porque el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Volvámonos al Señor. Amados hermanos, dejemos todo este engaño. Y la palabra allí en 2 de Timoteo, que dice claramente, le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, no la revelación que te viene a tu cabeza, no la super revelación después del libro de Daniel que te vino y que resulta que el demonio te vino y te trajo un evangelio diferente. Eso no quiere que hables. La palabra me dice que prediques la palabra, la palabra, no una nueva revelación, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, muchísimo, conforme a sus propias concupiscencias, deseos desordenados de su mente, quiere decir, se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias, a los deseos desordenados de su mente. Ese es el significado. Apartarán de la verdad el oído, se volverán a la fábula. Y tú miras esas profetisas y estas apóstolas y pastoras y todos aquellos que vienen con esas nuevas revelaciones y que el reino ha venido y que estamos en el reino y que dale con el reino ahora y el reino aquí y yo soy la elegida y no hay muchos elegidos, soy yo el apóstol, soy yo la pastora, soy yo y solo yo reprendo y solo yo hago. No, aquí la palabra de Dios, el Señor ha dado autoridad a todos. La palabra me dice que el Señor
Señor le dio autoridad a todos. Claro, algunos se desarrollarán orando por enfermos, otros liberando demonios, otros sirviendo, otros ayudando, otros colaborando, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, porque nadie le dijo una mano a la otra mano, tú no sirves para nada. Y eso es lo que están haciendo. Yo soy todo y tú no eres nadie, tú no eres nada. Y se están dando la gloria y eso no es de Dios. Son los que causan divisiones, los que no tienen espíritu, los que se apartaron su oído de la verdad. Porque teniendo comezón de oír, se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos desordenados. Se volvieron a la fábula. Hay un montón de gente escuchando fábula y se sientan a la hora del té o de la cena ahí frente a su computador, frente a su teléfono y están horas escuchando fábulas y anécdotas de demonios y de los de la frontera, y son periodistas que están informando sobre todo lo que está pasando alrededor, cuando el Señor nos ha mandado a predicar de Cristo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sí, porque hermano, te dan palo como loco, los que se dicen el mal y los que no aceptan corrección, te enchastran, te hacen cualquier desastre para tratar de destruirte y hacerte cerrar la boca, pero aquella boca que se abre porque Dios la abrió y Dios la envió, no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque si está hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede ser escondida, guardada y ni sellada. Nadie puede decirle a alguien, cállate la boca, si está hablando la palabra de Dios. Porque Dios va a seguir usando el vaso hasta que Él diga, ven a mi presencia. Y eso lo decide Dios, porque más vale obedecer a Dios antes que los hombres. Hay que ser obediente a Dios. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Sigue evangelizando. Cumple tu ministerio. Ahí le dice Pablo, esos son los consejos que da, que siga hablando la palabra de Dios. Y también le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no solo a mí. Vieron que ahí no solamente Él se pone como el coronado, como hoy en día se pone yo soy la única, soy el único, soy la única. No, dice no solo a mí solo no. Mire, a ustedes también a todos los que aman su venida. Alejandro el calderero, y lo especifica, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme sus hechos. Digo lo mismo, el Señor le pague a los que me aborrecen, a los que me maldicen, conforme sus hechos. El Señor se encargue de ello. Si el Señor quisiera tener misericordia y salvarlos, que los salve. Yo de mi parte perdono y bendigo a todo aquel que me maldice en público y en privado. Lo perdono, lo bendigo, pero no dejo de hablar la palabra de verdad, porque el Señor si no me va a demandar a mí lo que Él me ha entregado. Aleluya. Guárdate tú también de Él. Ahí le dice, guárdate de Alejandro el calderero, porque se me ha causado males. Se ha opuesto, en otro lado dice, se han opuesto a mis palabras, que eran varios que estaban unidos allí haciendo daño. En gran manera se han opuesto a nuestras palabras. Se han opuesto. ¿Por qué se oponen? Porque no les conviene y no quieren ajustarse a la palabra de Dios y ser obedientes, someterse, ser humildes. Se creen más grandes, se creen con la super revelación y no se dan cuenta que se están llenando de vanagloria, de orgullo, de arrogancia, y que por eso Satanás fue echado del cielo. Por eso mismo, por la arrogancia, por la jactancia, porque andaba también en la vanidad de su cabecita creyéndose el número uno. El Señor así lo tiró para abajo. Se fue allá, fuera. Y eso dice mismo el Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Gracias te damos, Padre, en esta hora hemos entregado tu palabra, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, por aquellos que se han desviado, Señor, tras las mentiras, Señor, tras las fábulas, Padre mío. Oh, Señor, ten misericordia aquellos que han apartado el oído de la verdad. Vuélvelos a ti, Señor. Trae arrepentimiento en los corazones, Padre. Conviértelos a ti de
de todo corazón, Padre. Quebranta, Padre, al soberbio, al orgulloso, al altivo, Padre mío, al jactancioso, Padre, porque nadie podrá heredar la vida eterna en estas condiciones, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén